Desde antes de ayer, la Iglesia en el Evangelio nos presenta la figura de Juan Bautista, que vamos a contemplar mañana en el tercer domingo de Adviento. La figura de aquel que el Señor eligió para ir por delante de él para que le preparara el camino. Y escuchamos cómo San Juan Bautista es el que cumple algo que se había anunciado, y es que iba a volver Elías para preparar el camino del Señor. Y ciertamente, San Juan Bautista vino con el espíritu de Elías. De hecho, Elías, aparte de toda la misión que tuvo, cuando es arrebatado al cielo, el Señor hace que Eliseo, su discípulo, reciba 2 partes de su espíritu, es decir, que su espíritu fuera comunicado. Lo cual quiere decir que de alguna manera el Señor nos enseña una cosa muy importante. El primer gran profeta, que fue Elías, fue un profeta tal que el Señor quiso que su espíritu se transmitiera a la Iglesia. Sabemos cómo otro profeta, Joel, lo dirá San Pedro en el discurso de Pentecostés, dijo: «Voy a derramar mi espíritu y mis hijos e hijas profetizarán». De alguna manera el espíritu profético el Señor nos lo ha dado a partir del bautismo a todos, con lo cual todos estamos llamados a preparar el camino al Señor, a ir por delante de Él para que tras nosotros venga el Señor. Y sabemos lo que dijo San Juan: Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Desaparecer detrás del Señor, porque lo que queremos es que los hombres se encuentren con el Señor. Pero quisiera detenerme en 2 cosas de Elías. La primera es que fue el gran profeta de la intimidad con Dios. Dios le llamó a retirarse primero al torrente Kerit, luego le llevó a estar en la casa de la viuda de Sarepta, pero después de la gran prueba del Monte Carmelo, después de que de alguna manera a través de Elías Dios demostró que Dios es Dios y que no hay más Dios que el Señor, resulta que el fruto no fue el esperado para nada, sino que Elías tuvo que huir porque peligraba su vida. Después de atravesar el desierto sostenido por el Señor porque él ya no quería vivir, llega al monte Horeb, es decir, al monte de Dios, al mismo donde Dios se manifestó a Moisés en su gloria. Y entonces Elías se encontró con el Señor en el susurro suave de la brisa, es decir, como en medio del silencio percibió la presencia de Dios. Pues nosotros tenemos que aprender de Elías a buscar a Dios, que está en nosotros y junto a nosotros. Ser profeta es percibir a Dios presente y escucharle. Sobre todo es esto. Y en segundo lugar, hoy escuchamos una frase muy fuerte. Ha dicho el eclesiástico en ese elogio que hace de Elías, que era terrible, hizo bajar 3 veces fuego a la tierra, no 1 ni 2, 3 veces. 1 en el Monte Carmelo y 2 para defenderse porque venían a por él. El rey venía por él. Y Dios defendió a su profeta haciendo bajar fuego del cielo 2 veces. A la tercera ya no fue necesario. Quiere esto decir que el profeta es el que abre el cielo. ¿Y qué sería de nosotros si el cielo no bajara? ¿Qué sería de nosotros? Y esto sucedió de manera especial en el Monte Carmelo, cuando sabemos que después de los 450 profetas de Baal que no consiguieron nada, viene Elías y después de inundarlo todo, de mojar toda la ofrenda, bajó del cielo un rayo que consumió todo. Y la oración de Elías fue: respóndeme, Señor, respóndeme, que todos sepan que tú eres el único Dios que convierte los corazones. Fijaos qué oración, ¿eh? Pues algunas tradiciones orientales en la misa, cuando nos acercamos a vivir el momento maravilloso de la consagración, se dice: respóndeme, Señor, respóndeme, porque baja el Espíritu Santo. O aquí no hacemos nada. En el altar no sucede nada si no baja el Espíritu Santo, que es el fuego de Dios. Pues en el cenáculo estaban los discípulos con la Virgen, y la Virgen fue la que hizo bajar al menos por 2 veces el Espíritu Santo, en la Anunciación y en Pentecostés. Por lo tanto, necesitamos un corazón que abra el cielo, y el corazón que abre el cielo es el corazón que cree, que espera en Dios, que tiene toda su esperanza en Dios, y sobre todo que sabe que hay cosas que solo Dios puede dar, y que las quiere dar siempre que encuentra un corazón que le busca, que cree en Él y que espera todo de Él.
De manera que la liturgia nos presenta uno de los aspectos también de San Juan Bautista, aquel aspecto en el que Juan cumple y participa del misterio de Elías, como os decía al principio. Juan Bautista cumple esa palabra que había sido dicha por Dios, que Elías volvería. No Elías personalmente, sino alguien con el mismo espíritu y con la misma tarea de Elías. ¿Y cuál fue la tarea de Elías? Hacer que el pueblo vuelva a la fidelidad a Dios. ¿Y cuál es la tarea de San Juan Bautista? Hacer volver al pueblo a la fidelidad de Dios, hacer que el pueblo se prepare para acoger al Salvador que Dios ha prometido. En San Juan Bautista encontramos dos grandes gracias, una singular que le hace profeta, con una vocación única en la historia de la salvación, y por otro lado, una vocación que le hace preanunciar la vida cristiana, ser precursor de la llegada de Jesús. Todos los cristianos estamos llamados a ser precursores de Cristo. San Juan Bautista como profeta es alguien que ha vivido completamente vuelto hacia Dios. Él se sumergió en el desierto y en el silencio, como hizo Elías, para salir a hablar al pueblo con la palabra de Dios. Por lo tanto, como profeta ha sido portavoz de Dios, es decir, ha recibido una palabra de Dios que ha dado al pueblo, que ha dado a los hombres, llamándoles a la conversión, llamándoles a acoger a Jesucristo, que es el Mesías. Nosotros ciertamente somos profetas desde el bautismo, pero la vocación de San Juan Bautista es única. Por otro lado, San Juan tiene también una vocación de la que participamos todos. La ha resumido preciosamente el Evangelio que hoy escuchamos. Dice, él era testigo de la luz, no era la luz, sino testigo de la luz, para que por medio de él todos viniéramos a la fe. Es un resumen maravilloso de la figura de Juan Bautista. ¿Y quiénes somos los cristianos? Los que hemos sido llamados desde nuestro bautismo a ir delante de Jesús, para que Jesús pueda llegar a los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo testigos de la luz, siendo testigos de Cristo, haciéndonos luz, dejándonos iluminar por el Señor de tal manera que ese misterio de Elías y ese misterio de Juan Bautista, que es meterse de lleno en Dios y desde ahí salir a los otros, es lo que también tenemos que hacer. Tenemos que dejarnos llenar por Dios, tenemos que recibir luz para darla, a través de lo que somos, a través de lo que vivimos, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos. Señor, en este día te damos las gracias por el regalo que es para nosotros San Juan Bautista. Te pedimos que sepamos acoger la llamada que Él nos hace como profeta y que aceptemos la llamada que nos haces a ser precursores. Que creamos, Señor, que tú quieres llegar a los demás a través de nosotros, que nos has confiado esta tarea y que nos llenemos de ti para que también seamos luz en el mundo. Feliz día para todos. Amén.